continuación, los de la Concagua. Amigos, muy buenas tardes. Les habla Hugo Soto Iturrieta. Aquí estamos una vez más en este programa de Love Internacional, llamémoslo así porque estamos en todos los países, y junto con nuestro gran amigo andino Julio Lobos. Y hoy día tenemos la suerte de tener un gran invitado a nuestro programa. Un hombre que desde mi punto de vista se ha sacrificado no tan solo por su comuna, sino que también por nuestra región. Me refiero a don Mario Sutolica Urquiza, hombre de vasta experiencia en las redes sociales, en las redes políticas, en el quehacer social. Creo que Mario ha sido un gran aporte en lo profesional y en lo humano. Y hoy día queremos conversar de eso contigo, Mario, de lo humano. Muchas gracias pues, por la invitación. Una alegría para mí poder encontrarme después de algún tiempo con dos grandes amigos, dos viejos. Pero cuando uno ve jugar al Chupete Suazo, la verdad es que a uno le dan ganas de seguir, porque con 43 años todavía es un jugador, digamos, interesante que aporta. Y yo creo que ese ejemplo tenemos que seguirlo. Nunca hay que colocar los chuteadores antes del tiempo que uno cree es el correcto. Bueno, una tremenda alegría de estar con Mario Sutolica. Tuvimos la oportunidad de ser concejales, él en la comuna de San Felipe, yo en la comuna de Los Andes, durante 3 periodos seguidos, consecutivos. Y les voy a contar una anécdota, Mario, que tú no debes acordarte porque cuando uno está de candidato, está metido ahí observando muchas cosas y con muchos problemas. Yo estuve en el lanzamiento de tu campaña aquí en San Felipe y me acuerdo perfectamente que entre los invitados estaba tu hermano que era alcalde en Santiago, Conchalí, don Salo Reyes. Así es. Bueno, y vino tu hermano a esa campaña y estábamos ahí, que bueno, estaban los discursos, las palabras. Ya se estaba transformando esto como en la cosa de siempre. Y aparece una batucada con jóvenes amigos tuyos. ¿Qué pasó? ¿Qué tenías tú que esos jóvenes te apoyaron tan intensamente en la campaña? ¿Cómo se formaron esos grupos? Cuéntanos un poquito, hace un poquito de historia, porque a mí me impactó. Bueno, esa primera campaña a la que tú te refieres es el año 2000, en 1999-2000, en ese periodo de... Y yo ya llevaba 10 años trabajando en San Felipe, yo había llegado en mayo del año 90 a San Felipe, venía de Alemania, pero yo soy sureño, nacido y criado en Talcahuano, y llevaba ya 10 años trabajando con un proyecto que desde Alemania lo había pensado, porque había trabajado en eso, y que era trabajar con jóvenes, fundamentalmente con jóvenes. En ese tiempo se decía en peligro social, pero hoy día la técnica y los principios han cambiado y se habla de jóvenes vulnerados de derechos. Y me esforcé desde un principio, felizmente encontré la ayuda para levantar el proyecto que hoy día ya llevamos más de 30 años, 32 años funcionando, que es la Casa de Jóvenes Walter Silky, que tenía como objetivo poder acompañar, acoger, proteger, orientar a chicos que eran los hijos de la dictadura. O sea, físicamente eran los hijos de la dictadura. Era una generación que vivió la pobreza, claro, que vivió la marginación, que volvió la desescolaridad, que vivió la desescolaridad. Y por lo tanto yo pensaba que había que tomarlos y abrirle caminos para que tuvieran, digamos, la posibilidad de ejercer todos sus derechos, entre los cuales estaba la cultura. Ya. La cultura siempre fue tomado, sobre todo en dictadura, como un elemento izquierdoso, como un elemento
Malo. malo, ¿ya? Era peligroso. Qué peligroso. Yo diría que más que malo, más peligroso. Lo que Recuerden ustedes ustedes dicen. que hubo un tiempo en que el charango era un instrumento Revolucionario. revolucionario, sospechoso, y que incluso algunos no se atrevían a tocarlo, ni contar que tenían charango. Y a través digamos, de este trabajo, bueno, comencé a desarrollar contacto con jóvenes, no solo los que llegaban a la Casa Walter Silke, sino que también otros de poblaciones, en fin, y se fue formando un movimiento interesante, entre los cuales surgió, en ese tiempo la batucada tampoco era una cosa que hoy día uno lo escucha todos los sábados y a veces hasta se enoja porque no lo dejan dormir la siesta, ¿ya? Pero en ese tiempo la batucada era una cosa novedosa, Exactamente. metía ruido, ¿ya? Exactamente. Y cuando tú estuviste 17 años en la oscuridad y en el silencio, el ruido en la calle era una cosa que atraía, era una cosa que, digamos, que motivaba, que llamaba la atención. Así que, y yo sin saberlo, se organizaron y llegaron ese día. Esa campaña, la primera campaña, fue una campaña épica. ¿En qué sentido? De que lo fundamental y lo grueso fueron jóvenes los que impulsaron mi candidatura. Era mi primer esfuerzo o mi primera experiencia electoral en Chile. Lo hacía con mucho miedo, ¿ya? Porque no sabía si iba a ganar o perder. Yo tenía como tarea política, pero además como un desafío personal, recobrar para el PPD en ese tiempo el cupo que habíamos perdido con Frank Abdelkader. Y por lo tanto me forcé, tuve el apoyo de algunos políticos que en ese tiempo la llevaban, como nuestro amigo o ex amigo Nelson Ávila, ¿ya? Y felizmente se terminó la campaña con no voy a decir un triunfo, pero con una votación que para la primera excursión que hice efectivamente llamó la atención. No, fue Yo espectacular, perdón. Fue espectacular, fueron más de 3.000 votos lo que sacaste tú. Un poco menos. ¿Sí? No, fue menos. Sí, Sí. yo calculaba que habían sido eso. Yo me atrevo, fíjate, Julito, a recordar cuando bueno, con Mario ambos somos de Concepción. Sí, Ya, estaba viendo. ya. Un momento, tú eres de Concepción, yo soy de Talcahuano. Claro, ya. También de Talcahuano, Claro, para decir, no, traidor. claro, no, por Como supuesto. Viña y Valparaíso, le Claro, gusta el Wander. Claro, a él le gusta el Naval y a mí me gusta el Fernández Vial, pues ya. Ah, Entonces, ya. dejemos claro eso Ya. también. Ya. Yo conocía desde Concepción a Mario. Y por las razones del destino, ¿verdad? Nos dejamos de ver durante 17 años, o 18 tal vez, porque desde antes no nos veíamos. Por un decreto presidencial se dejaron. Claro, ya. Y para mí fue una fortuna. Un día yo iba hacia San Esteban con un amigo. No me he podido recordar nunca quién era. Ya. Y me dice, tú sabes que Mario Sotoliquio llegó a Chile, ya está aquí, está en el hogar Pablo VI. Íbamos camino a San Esteban. Que me dijeron, yo me devolví, le dije, permíteme, pero yo no puedo no devolverme. Y ahí me reencuentro con Mario en el hogar Pablo VI, que venía con su señora, con la gringa, ya, y con su guagua, ya, que es el Rafael Sotoriquio, a quien le mando un gran abrazo y un gran abrazo a través tuyo, por tu intermedio. ¿Él es el concejal de aquí de San Felipe? Y él actualmente es el concejal de San Felipe. Ah, qué interesante. Pero yo, independiente de la cuestión política, ya, independiente que a todos nos puede motivar un poco más o menos, lo que a mí me importa destacar de Mario es el trabajo en el hogar Walter Silke, que es que tal como él dice, tiene 32 años ya de trabajo social en San Felipe. 32 años de trabajo social en San Felipe, es decir, de trabajo real, donde yo vi, ya, Marito, yo he estado en el hogar, ya, y en algún momento yo veía unos niños que venían llegando todos desgarbados, ya, y hoy día yo los veo, profesionales, universitarios. Entonces, yo te digo, ¿cómo no te va a emocionar eso? ¿Cómo no te va a causar una cosa aquí en la guata realmente de admiración por el trabajo de una persona? Yo he escuchado muchas cosas. Mario, es efectivo que tú en Valparaíso
tienes una especie de hogar donde van los estudiantes universitarios. Claro, producto de lo que describe Hugo, digamos, del trabajo que estuvimos haciendo, para mí era fundamental el poder acoger, proteger, orientar, acompañar, pero también abrir posibilidades. Recobrar el ejercicio del derecho, como por ejemplo el derecho a la educación. Pero no solamente como una cosa, una prédica, un principio ideológico, sino que porque la educación nos da cierta movilidad social, nos permite crecer en lo personal, crecer en lo colectivo, poder soñar una familia, poder soñar tener hijos, en fin. Para mí la educación siempre fue muy importante, y hasta el día de hoy. Y por eso que el año 98 comienzan ya a salir los primeros jóvenes que con cuarto medio había que responder la pregunta, abuelo, ¿y ahora qué? Y yo no le podía decir, hasta aquí nomás llegó el Estado, ahora se la arregla solo. ¿Ya? Entonces comenzamos a crear las condiciones para que en Valparaíso hubiera un hogar que pudiera recibir a estos chiquillos. Partimos en la plaza Aníbal Pinto, a media cuadra hacia arriba, con 8 cupos. Después tuvimos que agrandarnos a una casa de 12 y ahora en este año tuvimos hasta 48 estudiantes, ¿ya? Y ahora yo ayer estuve en la casa en Valparaíso y tenemos cupo para 16 estudiantes. Felizmente este es un ejemplo que fue reproducido por la Municipalidad de Santa María, por la Municipalidad de Putaendo, y por lo tanto yo recibía de toda la región de la Concagua, pero con los años solo recibo y me concentro en San Felipe, y por lo tanto por eso he podido bajar, digamos, de 48 que tuvimos una vez a 14, a 15 o a 16. Es mixto, muy interesante, porque ahí se da un fenómeno de mezcla de sexo, o sea, de género, una muestra, un intercambio cultural respecto a la variedad de las carreras que estudian los jóvenes. Hay uno que estudia, para ser dentista, y el otro está estudiando, seguramente algún día le va a arreglar los equipos electrónicos porque está estudiando electricidad. O sea, es de autogestión, ¿ya? Son chiquillos que tienen que asumir ya desde Valparaíso y desde la universidad o de los institutos superiores responsabilidades personales, pero también colectivas, porque se aprende a convivir. Nosotros estamos metidos en un mundo donde el individualismo es lo que lo caracteriza, y allá la vida cotidiana los obliga a convivir, y a convivir desde compartir la palta que me mandó mi abuelita del campo de Panquehue, hasta, no sé, pues el pescado que le mandó el otro abuelito que era pescador en Placilla o en La Ligua, en fin. Entonces, es una experiencia hermosa. Los jóvenes que han estado ahí en estos 20, ese proyecto tiene 25 años, hay profesores universitarios, hay profesionales abogados, hay profesores, profesionales que son asistentes sociales, hay gente que ha trabajado conmigo y trabaja conmigo en el hogar, ¿ya? O sea, yo tuve en un momento determinado 3 o 4 profesionales que fueron beneficiarios del proyecto, ¿ya? Y por lo tanto su entrega, su compromiso y su comprensión en el trabajo con los jóvenes tenía una mirada distinta, que era la mirada de la experiencia personal, que podía entenderla, trabajarla y volcar toda su experiencia, digamos, al servicio de estos jóvenes. Entre paréntesis, Hugo, nos están llamando, hay muchos llamados, me comentan aquí por interno, de saludos hacia Mario Sotolique por esta inmensa labor que tú has realizado. Así es. Así que... Hoy yo quiero, pedirle unos momentos, porque tenemos que hacer una pausa y tratar de contestar algunos llamados, Marito, y bueno, y hagamos una pausita, chica, pequeña. Así será. Gracias. Disfruta de toda la programación cada día en www.lofchile.cl. Cultura, deporte, información y entretención para todas las edades, siempre en un solo lugar. www.lofchile.cl. Love TV. Siempre junto a ti. Bueno, seguimos conversando aquí con Mario Sotoliquio. Yo recuerdo que Mario fue uno de los fundadores de un partido donde habían muchos jóvenes, y que por supuesto que algunos
siempre, del lado que sean de la izquierda, le dicen comunista. Yo, cuando escuché hablar de Mario Sotoligio, escuchaba hablar de un comunista que venía llegando a Alemania. Y parece que no eras comunista ni nada parecido. Cuéntanos un poquito, porque la gente hace una mezclanza, no la gente derecha, digámoslo firmemente. Cuéntanos de tu Mapu, de tu historia, un poquito, para recordarle y hacerle claridad a mucha gente. Bueno, el MAPU, que significa Movimiento de Acción Popular Unitaria, surge en el año 1968, 67-68, después del quiebre de la Juventud Demócrata Cristiana con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que fue un proceso bastante interesante porque era la primera vez que un grupo importante de un partido fuerte rompía con un partido que estaba en el gobierno. Es decir, no solamente rompía con el gobierno, sino que además tenía pérdida, entre comillas, de los privilegios. De muchos privilegios. Y era un grupo de jóvenes que estaba arraigado fundamentalmente en la Universidad Católica de Santiago. Comenzó rápidamente a surgir en la Universidad de Concepción, de Concepción, y en grupos de campesinos que estaban organizados a través y producto de la reforma agraria que había iniciado Eduardo Frei Montalva. Entonces, ¿Jack Chonchol? Bueno, Jack Chonchol estaba ahí, era la figura más emblemática, porque él había sido ministro de Agricultura. De Agricultura, no, después creo que fue. Sí, con ayer. Pero él era el encargado de la CORA, de la Corporación de Reforma Agraria. Y en ese tiempo yo, si bien observaba la política, no era una atracción así que me quitara el sueño. Yo jugué fútbol hasta la juvenil de Huachipato, el 64-65. Después fui dirigente de la Juventud Estudiantil Católica, que era una organización nacional de estudiantes católicos secundarios, la JEC. Ahí me tocó conocer a gente importante que después en la política la volví a encontrar, como Campero, María Antonieta Sá, etc. Pero hubo hechos que comenzaron a jugar un rol de bichito, que molestaban, que te creaban, te planteaban preguntas para la vida. Y el año 68 me tocó asistir a Medellín. Se desarrolló la segunda conferencia episcopal latinoamericana de obispos. En ese tiempo la discusión era Guerra Fría, y la discusión, y es muy importante lo que tú decías, trataban de meternos entre los comunistas, los malos, y los otros, los buenos. ¿Ya? Y la experiencia que yo tuve en Colombia, hay que recordar que el año 67 ya había sido muerto el padre Camilo Torres en Colombia, que era un sacerdote jesuita que, producto de la situación y de su decisión, tomó las armas y se transformó en un guerrillero junto a muchos en América Latina. Y a mí me impresionó mucho su ejemplo. Y comencé a decir y a pensar, si uno es cristiano, no puede ignorar la política, ¿ya? Incluso fue tanto el proceso que a los años me vi obligado a tomar una decisión entre el periodismo, yo era estudiante de periodismo, entre el deporte, el fútbol, entre la iglesia y mi trabajo institucional, la iglesia, y la política, decidí por la política. Y cuando volví de Colombia, estaba este movimiento ya en el entorno de la democracia cristiana, por el socialismo. y había ya un movimiento que estaba surgiendo fuerte en América Latina, que era Cristianos por el Socialismo, un montón de movimientos, comunidades cristianas. Y a mí me llamó mucho la atención porque el MAPU planteaba, si bien es cierto teníamos una formación política marxista, o digamos de orientación marxista, era un partido que buscaba, algunos sectores que buscaba que la contradicción en el mundo no era el cristianismo, no era el catolicismo bueno y los comunistas malos. Aquí el enemigo era la injusticia, la hambruna, que los obispos además habían denunciado en Colombia, hablando por primera vez de la violencia institucional. Es decir, aquí dicen los obispos, no hablemos solamente de la violencia que vemos por los ojos, digamos, que vemos porque hay uno con metralleta y el otro con metralleta, sino que aquí hay una institución violenta que impide que, estamos hablando de los años 60, que haya millones
de brasileños muriendo de hambre o pasando hambre en las favelas, o en los pueblos de Perú, o en las poblaciones callampa, como decíamos acá en Chile. Y eso me llamó la atención. Y logramos, hubo personas teóricos muy importantes que hicieron aporte de la mirada marxista y de la mirada cristiana. ¿Cómo es posible que podamos saltar de esta dicotomía o de esta contradicción que se nos mostraba como insuperable y éramos capaces de incorporar, ¿ya?, los principios cristianos, el compromiso cristiano, el mensaje cristiano con la ideología o con la metodología marxista que nos permitía entender el mundo? Porque el mundo no solamente hay que conocerlo, sino que también hay que entenderlo para poder plantear algún tipo de alternativa. Y eso a mí me fascinó. Además éramos una generación joven, ¿ya? 23 años, 23, 24 años. Hugo estaba también en ese proceso, ¿ya? Y surgió el partido, pasó a ser un elemento importante porque tenía intelectuales importantes. Rodrigo Ambrosio era una persona que estaba llamada, si no hubiera sido fallecido, no hubiera fallecido aquí en la Cuesta Tiltil en un accidente automovilístico, estaba llamado a jugar un rol importante en la sociedad chilena. Era un político inteligentísimo con una formación marxista cristiana en Bruselas, en Lovaina, que era una universidad que tenía una facultad para preparar ideológica, políticamente a jóvenes latinoamericanos, ¿ya? Y bueno, algunos siguieron hacia adelante y terminaron mal, digamos, quedó gustando el gusto del poder y de la, qué sé yo. Del dinero. Del poder, ¿ya? Entonces, uno se sentía bien, ¿ya? Sufrimos una represión durante la dictadura, sobre todo en el campo, que es poco conocida, sobre todo en el campo agrario, digamos. Hubo familias enteras. En Santiago está el caso de la familia Maureira, que eran militantes del MAPU y que fueron asesinados los 6 hijos y no sé cuántos nietos. O sea, hay un total de alrededor de 12 miembros de una familia que fueron asesinados en Santiago. Muchos dirigentes sindical, agrario, y bueno, y muchos jóvenes, porque nosotros teníamos cierta fuerza en las universidades, sobre todo en la Universidad Católica, que es donde tenía su nacimiento, estaba el grupo pensante. Perdón, Marito, bueno, y con mucha capacidad de entrega, porque eran jóvenes que dejaban realmente todo en aras de esa utopía, ¿ya? Y que se vislumbraba. Perdón. O sea, era una cosa importante lo que dice Hugo, que era la entrega, el compromiso. Yo recuerdo, por ejemplo, mi primera experiencia sindical. Yo, el año 71 y 72, llegué a ser dirigente de la CUT local en el área de la salud, en el área de la educación. Y mi primera experiencia sindical, siendo un mocoso de porquería, para no decir un mocoso de mierda, ¿ya? Fue, Rodrigo nos decía una cosa muy interesante, ¿ya? Compren el diario El Sur, y había en ese tiempo en el diario un rincón que decía conflictos laborales. Entonces se informaba en una cosita, decía la textil Tomé se encuentra en huelga hace 5 días, qué sé yo. La pesquera Arauco estaba haciendo. Entonces, léanlo, nos decía Rodrigo, léanlo, sepan dónde van, dónde hay conflicto y vayan, háganse presentes. Y yo lo empecé a hacer. Y tenía amigos que eran pescadores en Talcahuano. Entonces yo encontraba ¿cómo se llama? Un lugar, una fábrica que estaba tomada, que estaba así. Me iba donde un amigo y le decía, oye, compadre, necesito un saco de cholga. Ahí está, pues. Y en ese tiempo no había auto, no había nada, pues. Yo me caminaba 3, 4, 5 kilómetros con un saco de cholga para llegar al lugar del conflicto. Maestranza Cerrillo, por ejemplo, en el cordón, en Talcahuano, en el cordón ENAP. O en Chalán, me recuerdo esa industria, cementos Bio Bio. Y uno llegaba con el saco de cholga y a uno lo miraba un cabro chico y decía, ¿qué viene a hacer con cholga? Y uno se presentaba y así fuimos armando, incrustándonos en el movimiento sindical y tuvimos buena representación
sindical, a pesar, digamos, de que éramos un partido nuevo, si llevábamos 2 o 3 años funcionando. Llegamos a ser se llegó a ser la tercera fuerza Y electoral. Allende tenía mucho respeto hacia nuestra gente, nuestro partido. Pero hubo un problema, Hubo muchos problemas. un Gamur y Garretón. Hubo muchas, pero ese problema se Fue encuadra posterior. en otro sentido, es decir, eso ese conflicto entre Gamuri, interno del MAPU, se da en los años en que el gobierno de la Unidad Popular ya estaba ejerciendo y comenzaban los problemas. Entonces estaba la típica discusión que se da: ¿vamos más rápido o vamos más lento? Más rápido significaba pisar huevo, ¿ya? Y cuando uno pisa huevo, queda la... ¿ya? Claro. O más lento, en que uno vamos tratando de no pisar huevo, o pisar el mínimo, de tal manera de... Porque había una cosa muy importante. Nosotros teníamos una formación política bastante fuerte. Y en un momento llegamos a descubrir que nuestros ideales podrían haber sido los mejores del mundo. Los más puros, los más Iluminados. justos, pero que si no teníamos la fuerza, la alianza política, las organizaciones sociales, si no teníamos respaldo popular, era pura cháchara. Entonces la discusión se dio entre ¿vamos más rápido o vamos más lento? Y ahí hubo un quiebre importante. ¿Quién era más rápido y más lento? Bueno, Gamuri era más lento, ¿ya? Y yo diría que nosotros, yo pertenecía al grupo no de Gamuri, Oscar Guillermo de Garretón. Oscar Guillermo Garretón. Miran lo que terminó hoy día. Éramos más rápidos, pero además porque en Concepción, nosotros éramos de Concepción, y la realidad política de Concepción era un poco distinta a la de Santiago. Era mucho más radical. Teníamos a los mineros, teníamos una fuerza sindical, una fuerza de trabajadores que era capaz de tomarse empresas, de administrarlas bien. Ahí estaba Cementos Bio Bio, estaba Inchalán, estaba Huachipato, estaba ENAM, que pasó a tener parte en su directorio de trabajadores, digamos, que participaban en la administración. Entonces había universidades con un historial político muy fuerte. En la Universidad de Concepción se fundó el MIR, ¿ya? Y eso no es casualidad. No se fundó en la Universidad Católica, ni en la Universidad de Chile, ni en la Frontera. Se fundó en la Universidad de Concepción. Entonces, la Universidad de Concepción era un ente que irradiaba discusión, que irradiaba pensamiento, ¿ya? Fue siempre una universidad muy laica, muy abierta. Mira, lo que ha demostrado hoy día Mario es algo muy importante. Todos los movimientos que hay en Chile, en que hay un reclamo social, en que hay un rechazo hacia esta, por ejemplo, constitución, que lo digan o no lo diga, sigue siendo la constitución de Pinochet, el corazón, que le hicieron algunas pinturitas y Lagos y otros, pero sigue siendo, tenemos la misma constitución de Pinochet. Pero cada vez que uno reclama, cada uno que dice algo comunista, yo no soy comunista, soy un socialdemócrata desde los 14 años. Y aquí estamos viendo a Mario, que tiene una posición que tampoco es comunista. Y me imagino que yo creo, y si estoy equivocado, pucha, sería bastante extraño, que tú no vas a estar de acuerdo con esta constitución, que lo único que hace es solventar un estado subsidiario. Mira, yo he estado pensando en los últimos días, cuando uno sigue el circo de... El engaño. Yo creo que aquí hay un gran engaño con el pueblo chileno. Y con la historia que alguna vez va a tener que pagarse. No sé cuándo, pero se va a pagar. Yo creo que, mira, y lo dije durante la campaña anterior sobre la Constitución, nosotros podemos tener discusiones respecto al contenido de la Constitución. Porque es lógico y obvio que la tengamos, que los ricos tengan, que cuando dicen lo mejor para Chile es lo mejor para Providencia para arriba, ¿ya? Y que cuando el pobre dice lo mejor para Chile es para abajo. O sea, va a haber discusión de contenido. Si para mí lo más importante es el origen, cómo esa Constitución se construye. Y esa era la gran... lo más positivo que tuvo el proceso anterior, que fracasó.
de que efectivamente estaba hecha por personas que fueron elegidas y que representaban, bien o mal, pero eran los representantes que el pueblo eligió para ¿cómo se llama?, escribir y proponer un texto. Lo que se está haciendo ahora, ¿ya?, no perdón. le falta la justificación, la legalidad, el que algún día nosotros nos reconozcamos como hechores, ¿ya?, hechores, participamos de la construcción de los pilares de un nuevo Chile. Eso no está en este proceso, no está. Y por lo tanto siempre va a ser desconocida. Te puedo decir, puede ser una maravilla, pero va a estar coja porque su origen, su germen, su génesis vuelve a estar en los expertos y en los políticos tradicionales. ¿Ya? Y el hombre a pie, el hombre que vive con el salario mínimo, que entre paréntesis un diputado gana 25 veces o 30 veces lo que gana un obrero con enseñanza, con salario mínimo, eso no están. Y fuera del estallido social nunca se bajaron el sueldo de los diputados, no. Nunca. Julito, les pido un favor, tenemos que hacer una pausa, ¿ya? Y vamos a continuar con esta hermosa conversación. Disfruta de toda la programación cada día en www.lofchile.cl. Cultura, deporte, información y entretención para todas las edades, siempre en un solo lugar. www.lofchile.cl. Love TV. Siempre junto a ti. Continuamos, amigos míos y amigos nuestros, ya con esta agradable conversación junto a Mario Sotoliqui Urquiza. Marito, hemos hecho un análisis de tu vida, de tu quehacer, de lo que tú has aportado a la sociedad como Mario Sotoliqui y a esta comuna en especial. Cuéntame dos cosas. Una, tú siendo de Talcahuano, de la provincia de Concepción, ya viviendo ahí toda tu época, toda tu vida, hasta ser en la universidad, ya. ¿Qué te decide a llegar a San Felipe? Interesante importante pregunta, porque efectivamente yo viví en Talcahuano hasta el año 1972, el último año del gobierno de Allende lo pasé en Santiago, en labores, digamos, de trabajo, pero también política. Me tocó ser parte del contingente de presos políticos en Chile. Estuve alrededor de cerca de 3 años prisionero en 8 distintos lugares de Chile. Hasta el día de hoy sufro las consecuencias de la tortura y, bueno, producto de esto yo tuve que abandonar el país, ¿ya? Y se me produjo, y esto lo he ido descubriendo después, se me produjo en la mente una separación y un alejamiento con Talcahuano. Incluso en una conversación hace un par de meses atrás con gente especializada, yo he olvidado nombres y caras de amigos míos de ese tiempo en Talcahuano, porque uno estaba obligado, cuando te preguntaban nombre, tú tenías que olvidar el nombre, ¿ya? Cuando a mí me preguntaban por mi polola que era militante, yo no sabía cómo se llamaba, y estaba obligado a olvidar su nombre, ¿ya? Bueno, a ella nunca la he olvidado, pero tenía que olvidar, digamos, el nombre. Tenía que olvidar, nos imaginábamos, Mario. Tenía que olvidar, digamos, el nombre. Qué bueno. Entonces, pero además hay un aspecto físico, y tú conoces Talcahuano. Cuando tú donde estés en Talcahuano miras hacia el mar, que es lo más llamativo que hay, y ¿qué es lo que ves al frente? La isla Quiriquina, centro de tortura. De detención y de tortura. A la derecha, a la izquierda, Fuerte Borgoña, la base naval, fuerte centro de tortura. Miras para allá, vas a ver el naval y te ves con el Morro, está el Morro, centro de tortura. Entonces, donde tú estuvieras, estabas recordando dónde habías estado y qué habías pasado. Entonces, bueno, me fui a Alemania. Yo quería volver
esto lo puedo decir después de tantos años, yo quería volver clandestinamente al país porque a mí me costó salir del país. Y por una cosa que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Yo soy un tipo de fe, soy un tipo que tengo una crianza católica, cristiana, felizmente no conservadora desde el punto de vista católico, sino más bien liberador, ¿ya? Y para mí la figura de Jesucristo era una figura, hasta el día de hoy, que me marca mi quehacer, ¿ya? No digo que soy como él, pero me marca, me orienta siempre. Y una de las preguntas que uno se hacía en ese tiempo es, ¿en qué lado estaría Jesucristo? ¿Ah? ¿Estaría tocando las cacerolas para que los milicos den el golpe? ¿O estaría la población tratando de que la gente se organizara para tener para comer y para poder vivir en democracia? Ese tipo de preguntas que aparecen chabacanas, pero que son las que en definitiva te definen tu forma de vida. Entonces yo me fui a Alemania con muchos problemas porque no quería abandonar el país. En algún momento sentía como hasta vergüenza dejar Chile, dejar tantos amigos y amigas. Yo había tenido roles siempre de dirigente y por lo tanto siempre me sentía como corresponsable del destino de mis compañeras y compañeros. Entonces, y quería volver clandestinamente. El año 80 llegué hasta Ecuador, pero de ahí no seguí para acá. Felizmente, porque yo creo que si yo hubiera entrado en ese tiempo a Chile, mi forma de ser, yo no sirvo para el trabajo clandestino. Yo estuve 3 años bajo la dictadura, pero no en la calle, estuve en la cárcel. Y la cárcel, aunque parezca irónico, siempre era un espacio de libertad, porque estábamos ahí, podíamos conversar, ¿me entiendes? O sea, celebrábamos meeting, cantábamos nuestras canciones. Si ya no nos podían hacer nada más que sacarnos la cresta porque estábamos escuchando, cantábamos el Venceremos o cualquier cosa. O sea, ya habíamos entregado, ya no habían entregado todo lo que había, nos habían dado como duro todo lo que tenían que darnos. Entonces, me fui a salir, a pesar de todo, porque mi mamá me dijo, ándate, porque ella era de Concepción, no vale la pena que te quedes en Chile para venir a verte cada 5 o 6 meses a Santiago. Yo estaba en Santiago, terminé en Villa Tres Álamos mi tiempo de prisionero. ¿Tu tour? Mi tour. Y me voy a Alemania, quiero volver, pero no vuelvo. Y encontré una persona que me ganó el corazón y que me puso los pies, la pelota en el piso, ¿cómo se dice? Y empecé a reorganizar mi vida. Aprendí el alemán. Hice 3 semestres intensivos, mañana, tarde y noche en alemán, ¿ya? Y decidí estudiar una carrera que me permitiera volver a Chile. Yo en Concepción compartí patio en la cárcel con los niños de la calle. La dictadura quería sacar en ese tiempo a los niños de la calle, los tomaba, los hacía redadas y se los llevaba a un sector de la cárcel de Concepción. Y nosotros compartíamos ese patio con los niños, con los chicos, mocosos de 3, 4, 5 años de toda la edad. Y había buena escuela lo llevaron los militares. Había ahí un sacerdote que era el encargado de los presos políticos, que iba todos los días a conversar con nosotros. Y yo tenía mucha llegada con él. Y un día le dije, ¿sabe qué más? Voy a hacer una promesa. Si yo salgo vivo de aquí, te estoy hablando en el 74, uno no sabía si salía vivo o no, pero yo dije, si salgo yo de aquí, tengo la posibilidad de volver a vivir, me voy a dedicar a este mundo. ¿Ya? Ahí, ya. Me voy a dedicar a estos cabros porque ya. Bueno, salí, pasó el tiempo. ¿Y ese cura cómo se llama? Viene después. Ah, ya. Pasa el tiempo y me toca decidir qué puedo estudiar en Alemania. Yo tenía acceso a becas y a todas esas cosas. Una vez completado mi conocimiento de alemán, y esta amiga mía del alma estudiaba pedagogía social. Y empecé a estudiar pedagogía social. Esto es lo que necesito yo. Entonces estudié pedagogía social, hice mis prácticas en hogares de la iglesia luterana, en hogares, digamos, de niños. Me tocó atender a muchos niños huérfanos de Vietnam, vietnamitas chiquititos que llegaban a Europa producto de la guerra.
Y llegó el momento en que ese caballero, ese curita que estaba en Concepción y que escuchó, en ese tiempo fue nombrado obispo de San Felipe, No me diga. don Camilo Vial. Y él iba todos los años a ver a San Marcos. Rizo Patrón. Él iba a ver a San Marcos, en ese tiempo era San Marcos, no Euro, era San Marcos. Entonces iba todos los años a la misma ciudad donde yo estaba. Y tuvimos una amistad muy profunda, la tenemos hasta el día de hoy. Y el año 83, 84 vengo yo a Chile, porque mi mamá estaba muy mal. Tuve que renunciar en ese tiempo a la nacionalidad chilena para poder obtener la alemana y entrar como alemán. Y él me dice, tengo un problema en el Pablo VI, así que... Y yo estaba recién terminadito, estaba un profesional Nuevito. nuevito en el área que él necesitaba, pedagogía social. Y más encima yo había hecho mi especialización en hogares o casas para adolescentes. Y me dice, te necesito, vamos. Esto fue el 83, 84. Entonces yo le dije, ok, no hay problema, voy a hablar con mi compañera, que no estaba, ya andaba solo. Volví a Alemania, le dije, este es el planteamiento, me dijo, ya, vamos a ir a ver. ¿Ya? Vinimos a los 8 o 10 meses otra vez, estuvimos en San Felipe. Camilo Vial hablaba alemán, mi compañera hablaba alemana, por lo tanto se entendía, no había intérprete ni ninguna cosa. Le quedó gustando y la señora Andrea dio luz verde y dijo, ok, vámonos a Chile. Pero yo pongo una condición, me dijo. Se la dijo al obispo y a mí. Nosotros queríamos tener evidentemente un hijo y dijo, yo quiero que ese hijo nazca en Alemania. Y yo podía entender todos los prejuicios que hay con un país que en ese tiempo era conocido por todas las barbaries que estaban pasando, ¿ya? Y no era conocido porque tuviera premios Nobel en ginecología, era conocido porque tenía premios Nobel en literatura. Entonces yo dije, no hay un problema, así que nos fuimos, bajamos en avión en Alemania y nos empezamos a hacer un cabro. De ahí salió el chico. Y una vez que el chico tenía 1 o 2 años, pescamos nuestras maletas, maletas, metimos todo en el contenedor. Era una avenida, un regreso sin regreso, digamos. Echamos todo adentro, hasta el basurero, la cocina. ¿Ya? Un contenedor. Había un programa del gobierno alemán que financiaba todo regreso de jóvenes que quisieran volver a sus países y donde estaban dadas las condiciones para volver. Así que en mayo... Pero tú eras alemán. Y yo, yo soy en este momento, o sea, no soy, yo tengo las 2 nacionalidades porque en Chile recobré la nacionalidad. ¿Ya? Yo en Chile soy chileno y saliendo de la frontera chilena paso a ser, no alemán, pero paso a tener los privilegios de un ciudadano alemán. Es decir, si a mí me toman preso por drogadicto en Mendoza, la Policía Internacional no me va a mandar a Santiago, aunque aquí pagando un poco podría quedar libre al tiro, sino que me va a mandar a... Por favor. Me va a mandar a... Estás hablando de una justicia corrupta, weón. Es corrupta en Chile. Es corrupta. Por supuesto. O sea, que el que tiene plata tiene justicia. O sea, consigue lo que quiere. Está bien. Ya, o sea, mira, con 73 años tú y yo no tenemos que tener miedo de lo que decimos. ¿Ya? ¿Sí? Somos los chicos de 73 años. Si nosotros tenemos nada más que perder, en términos de privilegio, de nada. Tenemos ese privilegio de poder decir las cosas como son. La justicia chilena y la política chilena es una mierda, es una asquerosidad. En cualquier país desarrollado, semidesarrollado, incluso en América Latina, habrían por lo menos 2 o 3 presidentes de la historia de Chile que estarían presos. Habrían senadores y diputados que estarían presos, senadoras y diputadas que estarían presos. Habría que hacer una cárcel para alcaldes y concejales. O sea, para empresarios. Y aquí, ¿cómo le respondemos? Clases de ética. Eso es lo que están recibiendo. Y la historia que nos contaban cuando niños chicos, que el niño que se robó la gallina pasaba 5 años en la cárcel y el que mataba a un peón queda libre. Es verdad. Es verdad. Marito, estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Pero hay una cosa. Pero déjame terminar. Todo lo que quieras.
Y me vine en mayo con cama y petaca a vivir al hogar Pablo VI, donde habían 360 niños. Y ahí me instalé 6 meses. A los 6 meses dije, aquí no se puede hacer nada de lo que yo traía en la cabecita. Y le dije, padre obispo, muchas gracias por el ofrecimiento, pero aquí no hay nada más que hacer. Con 360 niños, sin metodología, sin personal, sin nada, es un engaño. Me dijo, ya, preséntame un proyecto, ¿qué es lo que quería hacer? Y yo me empecé a mover y surgió la Casa Walter que le dije, deme los cabros más malos que tenga. Los más malos. Deme 12. Y partí con 12. Me los llevé a la casa, que en ese tiempo era el Hogar de Cristo, allá frente a los milicos donde estaban antes. Y ahí comencé. Una etapa de tu vida. Otra etapa. ¿Cuál? Tú fuiste concejal en San Felipe durante 3 periodos, si no me equivoco. Casi 3 periodos. Sí. Tu hijo es concejal. Así es. ¿Ya? Reitero mis saludos para Rafael, ¿ya? Que lo conozco guaguita, entonces. Así es. Tu experiencia, o sea, a ver, ¿cómo visualizas tú, ya en estos tiempitos que nos quedan, los consejos municipales en que tú participabas con el consejo municipal actual en San Felipe? Es una difícil pregunta, pero yo dije que no iba a eludir ninguna. Yo creo que son consejos distintos. Estamos de acuerdo. A mí me tocó vivir, y a Julio también, en el momento en que había cierto florecimiento económico en la economía chilena y había cierta reestructuración de los municipios. ¿Ya? Es decir, nosotros estábamos desarrollando una idea, es el tiempo en que desarrollamos una idea y que se le comienza a entregar los medios a los municipios para que pudieran desarrollar cosas, ¿ya? Y surgen los programas, todos los que fueron fuera de la educación y la salud. Porque administrábamos pobreza. Exacto. Algunos sí, pero por lo menos, a ver, comparado con lo que había antes, ¿ya? Porque además la estructura es distinta. Había concejal, antiguamente no había concejal, No. era el caballero que nombraba al otro caballero. El otro caballero. Entonces, son consejos distintos. Pero yo creo que el espíritu también era distinto. Yo fui en un momento determinado, si no me equivoco, el único representante de la izquierda en el consejo. Si no me equivoco. Porque no había socialista en ese tiempo, ni radical, ni era yo nomás. Pero nunca me sentí marginado, nunca me sentí pasado a llevar. Me sentí incorporado a las discusiones que había que hacer. ¿Y tú crees que hoy día se pasa a llevar a los concejales? No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tú no puedes analizar un consejo solo del rol que juega el alcalde o la alcaldesa con el consejo, sino que viceversa. El puesto de alcalde hoy día es un puesto apetecido incluso económicamente. Por supuesto. Entonces, el concejal que comienza a hacer carrera de concejal, su fin no es ser concejal, Es el alcalde. ser alcalde. Y para ser alcalde tiene que disparar contra el que está de alcalde o alcaldesa. Esto es inconsciente, a veces no es planificado, ¿ya? Entonces comienza este mundillo de los egos, ¿ya? De llamar de usar los medios sociales, las relaciones, ¿cómo se llama esto? Internet y todas estas cosas para florearse de cosas que nunca se habían floreado. Yo lo viví también como consejero regional, ¿ya? Cuando de repente yo veía una noticia de un consejero tal, weón, puta feliz por haber logrado, weón, la compra de un carro bomba para la segunda compañía de bomberos de Chuchunco. Y una cosa que uno había estado haciendo y que lo hizo y que no le contó a nadie, era lo mejor, de repente aparecía alguien rodeándose con la... ¿ya? Entonces, las pretensiones inconscientes del concejal, ¿ya? Es llegar a ser Alcalde. Y ese nudo que ensombrece, que encarajina las relaciones, es muy jodido.
Y ahí se necesita un alcalde o una alcaldesa que sea capaz de entender que va a vivir con ese problema, pero que sea capaz de sumar. De sumar. Claudio Zurita, nuestro amigo, era muy inteligente y todavía es muy inteligente, A pesar de su edad. a pesar de su edad. ¿Ya? Es más joven que nosotros. Él trata y trataba, voy a decirlo así en términos Coloquiales. no, médico, con algodón a sus concejales. ¿Ya? Los nombra, los toma en cuenta, le avisa, mira, hay tal cosa, acompáñame. O sea, los Chaguán en Calera, el Chaguán el bueno, digamos, Roberto también era un tipo que nunca se planteó, yo, alcalde, y mis enemigos están sentados allá en la mesa. Todo lo contrario. Porque su inteligencia era tal que decía, este compadre no va a tener, a lo mejor, como lo trato yo y como se siente bien, no va a venir un día y me va a decir, ¿sabes qué más, Roberto? Te voy a competir. Pues, bueno. Porque cualquier competición entre amigos termina con la amistad. Y eso tú lo sabes y todos lo sabemos. Los mejores amigos, ya que compiten en algún momento determinado, ya sea en el fútbol, en lo que sea, O por plata. Mbappé con Messi ya no se ¿cómo se llama? No se hablan, po. Porque cualquier competición hace terminar la amistad. Oye, es Hugo, muy difícil. quiero interrumpirlo porque salió el nombre de una persona que en un momento no tan delicado como los de Mario, me ayudó en mi vida. Manuel Camilo Vial Rizo Patrón. 4 de la mañana recibo un llamado en mi casa, 4 de la mañana, te vamos a matar, comunista, etcétera. Bueno, es como para no seguir durmiendo, estábamos en plena dictadura y se me hizo. Me asusté. ¿Qué hago? Yo no era un hombre de iglesia. Tú eras ateo, gracias a Dios. Era, claro. Y había escuchado de un obispo que venía de Santiago, que parece que en Santiago había sido un poquito Pasó para la punta. pasadito para la punta, y parece que lo tiraron a una provincia mejor. Venía del área sur, parece. Él fue obispo auxiliar del área sur. Claro. Y ahí parece que había andado metido mucho con el pueblo, parece. Y lo trajeron a San Felipe. Y resulta que vengo a San Felipe. Y pido, no tenía idea, yo fui a la catedral, pensaba que ahí en la catedral iba a encontrar al obispo. No, el arzobispado queda en la calle Merced. Que se... Y le hice guardia y me encontré con este señor. Y yo patuamente le dije, oye obispo, bueno, sabía cómo tratarlo, oye obispo, tengo tal problema. Me prestó ropa, como se dice. Mira, me dijo, te voy a dar todos los teléfonos míos. Cualquier cosa que te pase, que tu hija, tus hijos, tu mamá, tu esposa, quien sea, me llame. Yo a estos teléfonos voy a estar atento a cualquier cosa, porque yo no voy a dejar que me tomen preso a nadie más en mi diócesis. Mi diócesis, claro. Y le dije yo, ¿y yo puedo hacer una declaración al respecto? Claro, si te sirve. Así que busqué por ahí algunos contactos y había una radio que estaba recién empezando, la Superandina, y dije que había recibido este llamado y que estaba preocupado y que el obispo me había entregado todo su apoyo porque estaban atacando a un hombre que, o sea, no me podían acusar a mí de monje latina, ni de armas, ni de ninguna cosa, porque nunca... Un pan de Dios. No, es que nunca fue mi camino, o sea, mi camino fueron las urnas, pero no las urnas de muertos, sino que las urnas para sufragar y como se derrotó la dictadura, mediante las urnas. Bien, Julito. Un saludo Marito. entonces, a Camilo recuerdo a Manuel Camilo Sí. Vial Rizo. Pero está bien, de vez en cuando me encuentro con él. Mire, está qué bien bueno. en Santiago.
Está ahora en Santiago. Está allá en reposo, en casa de reposo, pero está bien. Bueno, amigos nuestros, amigos del canal, quiero agradecer a la vida que me ha dado en lo personal la posibilidad de tener esta conversación con Mario, ya que junto a Julito hemos podido saber cuestiones que muchas veces son ignoradas por el común de las personas y por todos nosotros, pero que en estas conversaciones nos hacen, nos engrandecen. Yo agradezco a nuestra audiencia, los agradezco a todos ustedes, amigos y amigas. Los esperamos con otro invitado, ya, de esta categoría, ya, en el próximo programa. Bueno, ha sido un placer para mí también, Hugo, y un saludo grande para ti, Mario. La verdad es que hoy ha sido un recuerdo y que la historia nunca se pueda olvidar. Hay hechos que en Chile nunca más pueden volver a suceder. Y hoy día Mario nos ha entregado importantes antecedentes desconocidos para muchos y que muchos tratan de que ellos no existan. Cuando uno sale con estos antecedentes, algunos dicen una frase muy típica: ya van a salir de nuevo con las mismas cosas. No hay nuevas cosas, son las de siempre. Un saludo para todos ustedes y hasta siempre. Hasta el próximo programa. Los de la Concagua. Así es. Un abrazo grande. No, yo quiero aprovechar también de agradecer la oportunidad que he tenido de conversar con estos viejos y grandes amigos. Yo sé que estamos comenzando ya el año, hemos comenzado el año nuevo, digamos el 2023. Estamos viviendo momentos difíciles, locales e internacionales. Pero yo quiero mantener la fe, el optimismo y las ganas y el compromiso de que cada uno de nosotros piense todos los días cuando despierta en qué puede aportar hoy día para que el mundo sea un poquito mejor. Porque a la medida en que todos los días trabajamos un poquito por un mundo mejor, a lo mejor si todos mancomunados lo hacemos, podemos mejorar porque estamos pasando momentos difíciles y es rápido buscar una solución de tal manera de que la humanidad en términos conjuntos pueda tener derroteros distintos que nos lleven a gozar lo que es la vida y no a sufrir lo que es la vida. Un gran abrazo y feliz año 2023. Eso, gracias. De ahí somos.